Maymari Inche Beatriz Chocori Gunuyanca, soy parte del Parlamento Mapuche de Coscos y actualmente estamos impulsando esta iniciativa en conjunto con la Escuela de Huitac para poder visibilizar y fortalecer prácticas locales basadas en el conocimiento mapuche y científico ante el contexto actual, con la idea de fortalecer prácticas que permitan resguardar el territorio y también hacer un intercambio de saberes entre las distintas generaciones. ¿Qué será? Chalota, me parece que... Chalota. Ya. Este se va con... ¿Qué sientes que has aprendido que es para ti lo más valioso? Aprender a trabajar en una huerta. Aprender sobre la naturaleza, cómo cuidar a las plantas. Mari Compuché, mi nombre es Jorge Hueque Catriquir, soy huelquén del Parlamento Mapuche de Coscos. Me corresponde trabajar con los niños rescatando algunas historias que están allí en el territorio de Huitac y luego transformarlo en una obra teatral para que este tipo de educación sea de manera armonizada y devuelta nuevamente a la comunidad de una manera lúdica y que la gente pueda presenciarse. He aprendido que tenemos que aclarar como la voz o igual hacer como intercambios como de cosas, como que alguien le presta algo y el otro le presta al que le presta el lápiz. El nitrógeno está en el aire, pero nosotros como humanos no lo fijamos. Mi nombre es Gabriel Buenún, de Bosque Modelo, que es organismo asociado y desarrolla actividades dentro del proyecto de mitigación del cambio climático en la Escuela de Huitac. Las actividades que se están desarrollando son principalmente realizar talleres con contenido en torno a lo que implica el cambio climático. Cuáles son sus afectaciones en el territorio nacional, en la comuna de Panguipulli, en cómo puede afectar el bosque nativo o a los ecosistemas de humedales que están aledaños en la Escuela de Huitac. Hemos invitado, ¿cierto?, desde el primer día de esta actividad al lonco de la comunidad, don Gregorio Cañupán, quien ha sido súper importante para el intercambio de saberes. Se está haciendo un proceso de reforestación ligadas a un pequeño arroyo que se encuentra ahí, donde se va a diseñar un mini parque con un sendero de los sentidos, que fue una propuesta que realizó la directora. El proyecto incluye incorporar una estación meteorológica básica que se va a instalar ahí en el huerto, y esto principalmente es para tener datos de primera fuente sobre cómo influye, por ejemplo, el cambio climático, si es que también se repercute ahí en Huitac y cómo podemos con algunas medidas concretas apoyar su mitigación. También se está desarrollando un proyecto para hacer colección de aguas lluvias en una escuela antigua que hay ahí en la escuela de Huitac. Se está desarrollando otros quintos y esto lo que ha permitido es que la escuela, los niños y sus apoderados y apoderadas son parte de este intercambio de saberes, dándole valor a ese tipo de actividades antiguas, ancestrales mapuches. Tenemos que decirle a los papás, nosotros como Goyautunes Coscos decimos, nosotros queremos que el Gualmapu vuelva a ser una selva. Y ese es un desafío de los niños.